Dígale Judas. No a usted, hermano. No estoy diciendo Judas. Judas, versículo 3. Hay un problema, como no sé, se va el sonido. Los que están muy cansados, pónganse sobre sus pies. Gloria al Señor. Yo estoy pisando el quinto piso y estoy firme todavía. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Y leemos desde el versículo 3. Cuando todos lo tengan, digan un buen amén. Saludamos a todos los que están conectados. Los bendecimos en sus lugares de trabajo, en sus casas. Los que van a ver después esta transmisión, compártala con otros. Ahorita que usted se siente, hermano, también compártalo por las redes. Multiplique el mensaje. Y si tiene una petición de oración, envíela. Queremos orar y queremos saber de dónde estás conectados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. ¿Nuestra qué? Común salvación. ¿Cuántos tienen en común la salvación? Amén. Todos los que estamos aquí somos salvos y los que no van a ser salvos también en el nombre del Señor. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quién? A los santos, a Santa Gladys, Santa Yerisa, Santa Liliana, a San Henry, San Antonio, San Marcos, San Elías, San Humberto. ¿Cuántos santos hay aquí? Lo dice como dudoso. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Que de carne y hueso. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, que contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Préstele mucha atención, subrayelo, cópielo, pégalo, hágale la anotación. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos,
2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Padre, yo te doy gracias por tu bendita y gloriosa palabra, que son espíritu y son vida a los que la oyen. Tu palabra que no regresa vacía. Tu palabra que es digna y fiel de ser recibida por todos nosotros. Despierta nuestro entendimiento. Sácanos del adormecimiento, del letargo espiritual. Sácanos, Señor, de la apatía, de la fealdad, del engaño, de la confusión, Dios. En estos tiempos finales donde tu venida está más cerca que cuando nosotros creímos, Señor de los cielos. Dios, habla a tu pueblo, habla a cada vida, y el propósito divino se cumpla en este día para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Título del mensaje, diga conmigo: los espíritus que tratan de minar la iglesia. Los espíritus que tratan de minar la iglesia. El apóstol San Judas, uno de los discípulos y apóstoles del Señor, advierte a la iglesia en el primer siglo de la era cristiana. La iglesia indudablemente nace en el corazón de Dios. Jesús, cuando viene, establece, por primera vez introduce la palabra iglesia. Hasta ese momento se hablaba solo de la nación de Israel como el único pueblo de Dios. Escuche bien. Cuando usted mira, el profeta Isaías habla de su siervo escogido, hablando de Jacob, al cual Dios le cambió el nombre en Peniel, cuando Jacob peleó con el ángel de Jehová, tipo de Cristo, y Dios le cambió el nombre. Le dijo: no te llamarás Jacob, que significaba engañador, suplantador, sino Israel, príncipe de Dios, porque has peleado con Dios y has vencido. Amén. Y ahí usted y yo tenemos que tener claro que aunque tengamos promesa, y las promesas de Dios son sí, amén, aunque tengamos palabra, aunque nos hayan profetizado, aunque Dios nos ha hablado, nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe, iglesia. Porque hay muchos que dicen: pastor, Dios me ha dado promesa, Dios me dio sueño, me dio visión, me dio palabra, pero ha pasado el tiempo y yo no veo el cumplimiento de eso, o yo veo que eso no se ha dado. Pues usted tiene que tener el entendimiento, como Daniel, que conocía las escrituras y era un hombre de oración y era un hombre consagrado, a pesar de sus muchas ocupaciones que tenía como primer ministro en un gobierno pagano. Y no solamente en un gobierno, sino que Daniel fue un hombre que estuvo bajo el liderazgo de varios gobernantes, primeramente con Nabucodonosor, escuche bien, pero también oído no solo con el imperio babilonio, el imperio medo-persa. Pero Daniel tuvo el entendimiento que cuando usted va al capítulo 9 y 10 de Daniel, él pudo entender de que Dios había hablado de, escuche bien, un tiempo en que Israel regresaría del cautiverio nuevamente a su territorio. Y él comprendió
que la palabra de Dios era verdadera, y la palabra de Dios es verdadera, iglesia. Pero comprendió que había una oposición en el mundo espiritual, y primero entra en confesión y arrepentimiento. Oído esto. Entra en confesión y arrepentimiento. Cuando usted lee Daniel capítulo 9, él no dice han pecado. Él dice hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos dejado tu pacto, no hemos guardado tus mandamientos. Está en la función, en el rol de intercesor, de mediador por el pueblo. Se duele por el pueblo. Oído esto. Y mucho falta hoy en el liderazgo, desde la iglesia, del gobierno, en la casa, que se duelan por la gente. Estamos en el año de la cosecha, y recuerde que Jesús se compadeció por las multitudes, porque las vio desamparadas y dispersas. Escuche bien, que estaban como ovejas sin pastor. Ahora, Daniel entra en confesión y arrepentimiento. Y cuando usted y yo estamos orando por la nación, cuando usted y yo estamos orando por la familia, cuando usted y yo estamos orando por la iglesia, cuando usted y yo estamos orando por el sector, no tenemos la posición farisea. ¿Cuál es la posición farisea? Yo diezmo, yo oro, yo asisto a la iglesia, yo soy mejor que todo el mundo, y aquí la partida de pecadores son los demás. No. Aunque usted y yo somos declarados justos por el sacrificio de Cristo, tenemos que tener en la posición de humildad, de sencillez, de reconocer que por mucha gloria de Dios, por mucho talento, dones que haya en nuestra vida, unción que es de Dios, porque no es nuestra. Amén. No es nuestra, no se la crea usted ni yo que nos pertenece. Es de Dios. Entonces Daniel reconoce su condición. Empieza a clamar al Señor, a humillar su rostro. Dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Y entra en 21 días de ayuno. No sea de los que entran solo en ayuno cuando el recibo te llegó con la tijera. No solo sea de que entras en ayuno cuando se te está quemando la tienda, se te está quemando el hogar. Y no te digo que no lo hagas en esa situación. Pero lo ideal es que nosotros nos mantengamos vigilantes. Y más en los tiempos que estamos viviendo. Nuestra nación está viviendo un tiempo espiritual, moral, un tiempo de caos, de violencia, de inseguridad, de corrupción, de maldad, de desorden, de querer destruir las instituciones, de querer esclavizar al pueblo. Escuche bien, donde todo esto se ha ido logrando. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que detrás de muchos de estos gobernantes y líderes, consciente o consciente ellos, escuche bien, y oramos por sus almas, están trabajando con el diablo y los demonios. No es secreto que se estén pagando desde los recursos públicos, escuche bien, se estén pagando para hacer rituales como en la Sierra Nevada y en muchos lugares. Oído a esto, pueblo de Dios. Y uno dice, ¿cómo la gente acepta esto? ¿Cómo la gente no actúa, no reacciona? Porque están bajo el hechizo, están bajo el conjuro, están sus mentes siendo cautivadas. Y el enemigo quiere eso también con el pueblo de Dios. Y es más, me atrevo, hay pueblo de Dios en esa condición también. Cautivo, escuche bien. Hay como en algunos como una apatía, como un adormecimiento, como un desinterés. Y algunos han caído en una religiosidad, en una monotonía, en un círculo vicioso. Porque habla de la condición espiritual en que muchos están. Lo que se está viviendo en la nación, y no solo en la nación, y en el mundo. Ahora, Daniel cuando entra en esa actitud, reconociendo aún sus propios pecados. Porque el hecho de ser ministros, el hecho de ser hijos de Dios no nos hace mejor. Yo no soy mejor que usted. Yo también tengo mis batallas como usted las tiene. Su nombre. Oído. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, reconoce número uno su dependencia de Dios. Reconoce como Pablo que ha sido la gracia de Dios y no él. Aunque ciertamente trabajamos, aunque ciertamente tiene que haber esfuerzo, compromiso, aunque ciertamente tenemos que hacer nuestra parte,
Reconocemos que si tenemos fuerza, reconocemos que si tenemos sabiduría, reconocemos que si logramos y alcanzamos lo que podemos hacer es por la infinita gracia del Señor. Amén. Amén, iglesia. Que Dios no desconoce tu título profesional, Dios no reconoce que te has esforzado, Dios no te desconoce eso. Pero lo que no puedes caer, lo que no puedes caer es en orgullo, en una arrogancia, en creernos mejor y hasta el punto de creer que no necesitamos de Dios. Cuando usted deja de venir al servicio, cuando usted deja de venir a la oración, cuando usted deja de venir al estudio bíblico, cuando usted deja de interesarse por la labor de evangelismo, de discipulado, de labor social de la iglesia, usted está en una actitud, escuche bien, muy delicada. Porque usted hace parte de un cuerpo. Oído. El Señor ve la iglesia no de manera individual. Sabe que está conformada por individuos, por personas. Pero el Señor, su visión, ve a toda la iglesia colectivamente. Oído a esto. La armadura que Efesios 6 no está hablando que la armadura es para un individuo en especial. La armadura es para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios. Yo no sé cuántos pueden alabar y glorificar al Señor en esta mañana. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con Judas? Pues cuando Daniel está en esa actitud, Dios viene y te da respuesta. Pero a él se le revela lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Cuando usted va al capítulo 10, el momento que él dispuso su corazón, se humilló. Dios oyó su oración y Dios envió respuesta. Pero había una oposición. Eso fue lo que entendió Jacob. No estaba peleando con el diablo, estaba peleando con Dios mismo. Pastor, ¿se puede pelear con Dios? En el buen sentido de la palabra, sí. Porque Dios muchas veces nos sale al encuentro, no siempre el diablo. A veces Dios parece como que se nos opone. Dios nos está probando para ver qué vamos a hacer. Oído. Amén. Y yo insto al pueblo del Señor a que se esfuerce, a que no desmaye, a que salga de ese engaño, de ese hipnotismo que el enemigo tiene. Ay, es que Dios, tú sabes. Yo no digo que no tengas cuidado, y yo sé que aquí se forma arroyo. Te estoy mandando a cometer locuras. Señor, tú sabes que yo quería ir, pero salí tarde del trabajo. Pero Dios que sabe que no se trata aquí de agradar al hombre. Tú llegas así sea a la mitad del servicio. Otra cosa es que pudiendo llegar temprano no lo hace, como algunos ya tienen esa mala costumbre de llegar tarde. Hombre, es que si no le exhorta a su papá ministerio espiritual, ¿quién lo va a exhortar a usted? Yo le digo a mis hijos, si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Oh. Ahora viene la respuesta y él entiende lo que está pasando. Daniel comprende la visión y sabe que el asunto, porque no se ha dado el cumplimiento del regreso, es porque hay una condición espiritual. Ahora, aquí no se trata de echarle la culpa a todo el diablo. Pastor, vio, por eso es que yo no vengo a las clases. Pastor, vio, por eso es que yo no tengo que pensar. No nos vayamos al extremo. Hay una connotación espiritual, pero también el enemigo entra en el caso de la iglesia cuando la iglesia da lugar. Efesios 4 dice: no deis lugar al diablo. Está hablando del enojo. Está hablando de resolver la situación antes que se ponga el sol. Dice: no deis lugar al diablo. O sea, yo soy responsable si permito que el enemigo entre en mi vida. Si permito que el enemigo tome autoridad en mi vida, yo soy responsable porque ahora tengo la luz del Señor. Porque ahora el Señor me ha hecho libre. ¿A cuánto el Señor ha hecho libre? Entonces ahora somos doblemente responsables. Porque antes no teníamos la luz. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Y hacíamos todo lo que la carne y el diablo y este mundo quería. Pero ahora somos responsables. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Probablemente también hay
componente espiritual. ¿Qué está sucediendo? Que nuestra lucha no es contra carne. Y esa lucha se dio primeramente en el cielo. Apocalipsis 12 habla de una gran batalla que hubo en el cielo. Se levantó el querubín llamado Luzbel, que Isaías nos revela de aún más, nos amplía de manera mejor. Isaías 14 y Ezequiel 28. Se levanta contra Dios mismo y logra engañar la tercera parte de los ángeles. Ezequiel habla de la multitud de tus contrataciones. O sea, fue algún trabajo que el enemigo empezó a hacer paso a paso. No fue de un día para otro. Escuche bien. Cuando se habla de minar, lo que conocimos en Colombia lamentablemente como las minas quebrapatas, en los campos de batalla, en los campos de guerra, ponen minas de todo tipo. Esas minas no son detectadas a simple vista. El propósito precisamente es que el adversario no las vea a simple vista. Entonces los expertos, los estrategas saben que tienen que tener cuidado, que en el campo de batalla, en cualquier momento, es bueno verte. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos saben, los entendidos, saben que están entrando en un campo minado. Y usted y yo estamos en un campo minado. ¿Cómo así, pastor? Porque este mundo está caído. Porque este es un mundo caído. De pronto usted está esperando que el gobernante del turno traiga la paz total. Y oramos por la paz. Y oramos y queremos una nación próspera y queremos todo eso. Pero partamos de algo. Número uno, esto es un mundo caído. Número dos, no puede suceder, no se puede dar. Si quienes pretenden alcanzar eso están sacando a Dios del asunto, escuche bien. Lo están negando, lo están ignorando o lo están haciendo a su manera. Oído. Es como si tú quieres que tu hogar camine bien, si tú quieres que en tu hogar se elimine las contiendas, las heridas, las infidelidades, por decir ejemplo, o los hijos que no estén en rebeldía, no puedes pretender que eso suceda si no estás poniendo al Señor en el asunto, en medio de las cosas. Pero número dos, tienes que entender que nosotros los seres humanos, por naturaleza, tenemos una naturaleza caída. Aún como creyentes, tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando usted y yo dejamos de depender de Dios y nos creemos autosuficientes, autodependientes, estamos yendo en contra del principio divino. Y eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que fue lo que Satanás introdujo en los ángeles que se rebelaron. ¿Qué hacen ustedes adorando, sirviendo a Dios? Venga acá, vamos a nuestra tienda al parte y vamos a rebelarnos. Pues nosotros tenemos poder, nosotros también somos hermosos. Mira lo bello que son. Satanás se vio, Luzbel se vio en el espejo. Y la Biblia dice en Ezequiel 28 que Dios lo hizo con lo mejor de lo mejor. Porque Dios cuando te hizo a ti, te hizo hermoso. Que tú te quieras ver feo es otra cosa, fea otra cosa. O que quieras creerle a la circunstancia o la gente, eso es otra cosa. Pero tú tienes que saber quién eres en el Señor. Oído a esto. Amén. Cuando a mí me han tratado de ofender, el de pelo puya, yo tiene envidia. No tengo claro quién soy. Eso, soy pelo puya, entonces mañana vengo tusado, rambao. Porque uno o dos me dijeron eso y permití que eso me afectara. Oído a lo que voy, a donde vamos la palabra. Entonces, aún esos pensamientos tratan de minar tu mente, tu vida, de dañar toda tu estima, de sabotearte. Escuche bien, porque es un principio diabólico. En el Edén,
Hecho que no morir. No, 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 no. Hace que Dios no te ha dicho toda la verdad. Dios te ha mentido. Tú no vas a morir. Sino que Dios no quiere que tú comas del árbol, porque no quiere que sea como Él. O sea, yo no voy a depender de Él. O sea, yo misma voy a ser la diosa coronada. Digo, la diosa Eva. Y el Dios Adán. ¿Y cuál fue el resultado? Muerte no solo física, sino eterna. Y la transfirió a toda la humanidad. Romanos 5:12. Por el pecado de un hombre, del primer hombre Adán, entró la muerte a todos. Ahora, ¿qué sucede acá, amados? El primer pecado se origina en el cielo. El primer pecado se origina en el cielo. Y el segundo pecado se origina en la tierra. Y cuando usted estudia la palabra del Señor, el mismo principio, o como dicen algunos, el mismo modus operandi que Satanás usó en el cielo con la tercera parte de los ángeles, lo usó con la primera pareja. Y lo sigue usando hoy. Independencia. No estar bajo autoridad, no tener que rendirle cuenta a nadie, porque nos han vendido la idea que estar bajo autoridad, escuche bien, es señal de esclavitud. Que estar bajo autoridad, tener a alguien a quien darle cuentas, entonces va en contra de nuestra dignidad. No, cuando la autoridad se usa bien, cuando se entiende el propósito de la autoridad, el que la tiene no va a abusar de ella, sino que va a hacer bien de ella, porque la autoridad es para proteger. Número uno, la autoridad es para establecer orden. Escuche bien, porque el cielo se mueve bajo principios de autoridad, y Dios, el mismo universo, lo estableció bajo principios de autoridad. ¿Y cuál es la máxima autoridad que tiene el universo? Su palabra. Porque por la palabra de Dios, dice la Biblia, fueron creados los cielos y la tierra. Y Hebreos 1:3 dice que todas las cosas se sostienen por su palabra. Dios, alabe al Señor. Dios le fijó límites al mar. Usted ve, el universo es maravilloso. Y muchos científicos, muchos astrónomos, cuando han empezado a indagar objetivamente, a usar verdaderamente el razonamiento que Dios ha dado, la capacidad que dio al hombre, han llegado a la conclusión que esto no surgió de la teoría del Big Bang, que yo no vengo del Padre Mono, porque si no en el Padre Nuestro dijera Padre Nuestro, no, sino Padre Mono, dame muchas bananas. Que esto indudablemente lo hizo el Creador. Es más, los médicos, muchos empiezan a reconocer que la máquina perfecta, el cuerpo del ser humano. Cada vez, todo el aumento de la ciencia, siguen descubriendo nuevas cosas del cuerpo humano. Ellos llegan a la conclusión: esto no lo pudo hacer. Tú lo tuvo que hacer una mente superior. Escuche bien. Hay un creador, porque la Biblia dice en el Salmo 19 que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia sus obras. Por eso es que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, reprende no solo a los romanos en la carta a los romanos, sino a este tiempo también el Espíritu Santo hablando, los cuales cambiaron la gloria de un Dios incorruptible por una gloria corruptible. Dejaron de adorar al Creador y terminaron adorando a las criaturas. Dejaron el uso natural de la mujer y se fueron hombres contra hombres y mujeres contra mujeres. Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Grano como el dermatólogo. Escuche bien. Yo escucho en mis años del evangelio, y no estoy diciendo que está mal. Yo veo a muchos hermanos reprendiendo espíritu tal, el demonio tal, a él,
María Leonza, Felipe, Indo Goitepuro. Y esos demonios son reales. Mucho, pero poco escucho reprendiendo estos espíritus que habla la Biblia. ¿De cuáles, pastor? Vaya conmigo, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Primer espíritu que quiere minar la iglesia, espíritu de Caín. Caín igualmente es un personaje que la Biblia habla en Génesis capítulo 4, uno de los hijos de la primera pareja de Adán y Eva. Y Génesis nos narra cómo este se levantó contra su propio hermano Abel y lo mató. Pero ese espíritu hoy sigue operando. Ciertamente ya no la persona de Caín. Colombia es uno de los mayores ejemplos. Aquí ha habido guerra, violencia. Hermanos contra hermanos se han levantado. La sangre que se ha derramado en esta nación, sangre de gente inocente. Sangre de gente que no tenía nada que ver en el asunto. Los desplazamientos y todas estas cosas. Las muertes en las diferentes épocas de la nación. Y esta nación ha habido en guerra y en guerra y en guerra. Y se ha logrado de resolver de una u otra manera. Pero hoy estamos ante una situación. Oye lo que voy a decir. Hace unas décadas teníamos la guerra en los campos. Y ahora la tenemos en las ciudades. Eso ha generado que la inseguridad, que la violencia, ha generado tanto dentro de la misma ciudad. Mire, que para que haya paz, número uno, Dios tiene que estar en el asunto. La palabra paz en el original, en la Biblia, es shalom. Shalom. Jesús es el príncipe de paz. Y él dijo: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo. Que la paz del mundo es ficticia, es pasajera. No puede haber paz si no está el autor de la paz. Pero no puede haber paz si no hay justicia. No puede haber paz no solamente si no hay justicia, si no hay verdad. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la justicia y la verdad se besaron. Si alguien esta mañana, antes de comenzar el servicio, compartiendo, verdadero principio del perdón tiene que ir acompañado de algo que la Biblia enseña, que es restitución. Los abogados en el ámbito jurídico hablan de resarcir la persona. Y eso es a veces algo que poco se aplica en la iglesia, como se da en la sociedad. Y puede ser que la sociedad lo ignore, lo desconozca o lo haga voluntariamente. Pero la iglesia no puede caer en tal terror. ¿Por qué? En tal situación. Porque la Biblia enseña que la iglesia, el apóstol Pablo habla a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Si alguien tiene que marcar la diferencia, si alguien tiene que levantar los estándares bien altos por encima de lo que se esté dando, aunque las leyes se estén falseando, aunque la constitución se quiera violar y modificar, la iglesia tiene que estar clara bajo los principios y bajo los preceptos de Dios. Porque si no, entonces somos una religión más. Si no, nos estamos engañando a sí mismos y estamos engañando a los demás. Jesús dijo: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es Jesús. Si Jesús no es la verdad en tu vida, tú no puedes ser libre. Oído. Ahora, pastor, ¿qué pasa con esto? No puede haber justicia. No puede haber paz si no hay justicia. Si no hay reparación. Hoy estamos ante un escenario que los victimarios los están presentando como las víctimas. Pastor, pero ¿dónde está el perdón que la iglesia debe profesar? Es que no estamos diciendo que no profesemos. Pero Juan el Bautista y Jesús siguió el mismo modelo
como estamos en el pilar de la predicación, ¿cómo comenzó la predicación? Arrepentíos, porque el reino, y la palabra arrepentimiento habla de metanoia, un cambio de actitud, de mentalidad, de dolerse de haber ofendido a Dios. Número uno, haber ofendido a Dios, pero también ofendido al prójimo. Y Jesús dijo algo, lo mismo que dijo Juan el Bautista: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y los apóstoles siguieron con ese mismo legado, con esa misma enseñanza, con ese mismo discipulado. Cuando la iglesia cambia eso, cuando la iglesia distorsiona eso, se dañó. Hoy tenemos mucha gente convencida pero no convertida. Hoy tenemos mucha gente convencida pero no arrepentida, no dando frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Y la Biblia dice: el que hurtaba no hurte más, el que mentía no miente más, despojándose de la vieja manera de vivir y tomando la nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Porque si yo a usted aquí no le estoy predicando verdad, si yo a usted aquí le estoy predicando mentira, si yo no estoy viviendo lo que estoy predicando, no tiene sentido. Apaguemos, hermano, y que otro venga y lo haga. No soy perfecto, estoy sujeto a debilidad como usted, pero la verdad de Dios tiene que prevalecer en mí. Ahora, ¿qué sucede con esto? Este espíritu de Caín, ¿por qué se levantó contra Abel? Porque tuvo envidia. Le costó reconocer que Abel lo estaba haciendo mejor que él, porque Dios miró la ofrenda de los dos, pero antes de mirar la ofrenda miró su corazón, miró su actitud. Porque dígale que tiene su lado: Dios no es miope, Dios no puede ser burlado, Dios no come de metemono, Dios no come de fachada. Él no le interesa que en tu perfil de Facebook tenga: hoy se aman, la pareja feliz. Dios sabe si eso es cierto. Aló, a su nombre. Vea, la puerta de la iglesia tiene, no sé, algo especial. Hay gente que viene brava y pelea, a lo menos toca esa puerta. Todo aquí es amor y paz. Yo quiero saber cuando salen. Va a pasar una hora del servicio. Sí, eso sí que sí. ¿Qué pasa mañana? Pasado mañana. ¿Qué pasa si todo eso es cierto, es verdad? Ahora, ¿por qué se levantó el espíritu de Caín? Envidia, celo. Es como el sapo que le tenía ganas a la luciérnaga y estaba que se la cazaba y se la cazaba hasta que me lo voy a comer. Y cuando ya tenía la luciérnaga le preguntó: ¿pero por qué me quieres comer, sapo? ¿Yo qué te he hecho? Y el sapo: no me he hecho nada. Me molesta porque brillas. Me molesta porque te ves linda y yo no. Me molesta porque todo el mundo tiene la mirada puesta en ti y por esa razón te voy a comer. Hay gente que le coge mala fe a otro sin razón, o porque alguien le dijo algo. Oye, tómate el trabajo de conocer a la persona. Porque en las redes escribieron, porque dijeron, porque el chismógrafo ese de Facebook, digo. Y hoy gente está sacando conclusiones de alguien y juzgando sin conocerle, sin conocer el contexto. Se lo vengo diciendo porque en el reel que se llama, los muchachos saben de este orden, o en el short, que como se llama, o en el TikTok, que te presentan una parte de lo que ellos quieren que la gente crea. Ya me estaban discutiendo la reforma pensional. Yo les dije: si me invitan a un buen café, nos sentamos a hablar de la reforma pensional, de toda la reforma que usted quiera, e invitamos a expertos también. Pero yo digo a la gente: lea, por favor, indague con el respeto y cariño, porque hago parte de ese gremio. Dice que entre bomberos no se pisan manguera, pero no puede ser que no todos, que un grupo de docentes hayan formado protesta, paro, y usted le pregunta por qué están marchando y protestando y no saben. Y uno dice: y estos son los que están formando los hijos nuestros. No digo todos. Abajo el pastor, abajo el pastor. No queremos más el pastor. ¿Pero por qué? No sé, pero abajo. Entonces, las rubias no somos brutas. Las rubias no somos brutas.
Dame la R, dame la ¿cuál viene? La de las rubias. Vamos a cambiarlo por las morenas, pues dicen que soy clasista. Todos los negros nos la montan bastante. Porque el negro siempre que se come en la película, la sombra negra, el demonio negro. Oye, el demonio también debe ser blanco, ¿viste? Porque Satanás se viste como ángel de luz. El punto es este. ¿Por qué se levantó ese espíritu? Pues tiene envidia. ¿Cómo opera ese espíritu en la iglesia? De la misma manera. Se levanta contra el hermano. El espíritu de Caín, su naturaleza, su objetivo es levantarse contra el hermano hasta el punto de matarlo. Pastor, ¿qué dice la Biblia? Vayamos a la Biblia. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 3 de la primera carta. Dice, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Hay una pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿qué? Justas. Hermano mío, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los... Y ahí están los difíciles. Y ahí están los que no dicen nada en el grupo de WhatsApp. Ya que necesitan vender el negocio que tiene emprendimiento, usted lo ve ahí compartiéndolo en WhatsApp del grupo y uno lo deja. O el día que el perrito está ya, está tirando la pata. Ay, iglesia, ore por mi perrito. Vamos a orar por el perrito. Es la única manera en que dice algo. Aló. Por eso no pasa aquí. Sí, eso pasa aquí. Aquí y allá. Ahora, ¿quién te dijo a ti que la iglesia es perfecta? O ve a tu casa. Pastor, que yo estoy aburrido de mi mamá. Mi papá es difícil. Te toca amarlo. Porque Jesús no dijo si quieren, si sienten, si hoy están de gana. Ay, es que hoy tienes la depre, es que hoy tienes el ciclo que te viene. O a los hombres, a la mujer le viene que es la menos y a los hombres nos quiere venir la andro. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Lo he dicho, si yo hubiese sido Jesús, le soy sincero, yo no cojo a ese Judas que sé que me va a estar robando y me va a traicionar. Yo no cojo a ese Tomás que siempre está de incrédulo. Yo no lo escojo. No. Pero ahí en los 12 apóstoles está la iglesia. A su nombre. A veces usted se va a encontrar con cosas en la iglesia que no debería ser así, que lo va a tratar a usted de decepcionar. Pero recuerde el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo hemos pasado de muerte a vida? En que amamos al hermano. Pastor, amigo, no me siente al lado de ese hermano. Con ese hermano no me mande a evangelizar. Con ese hermano yo no quiero. Porque ahí donde Dios te va a pulir, ahí donde te va a forjar el carácter. ¿Cierto? Pastor, me quiero divorciar de mi marido. ¿Por qué? Porque ronca. Yo no vi eso en el noviazgo. ¿Y cómo lo ibas a ver? Porque los novios no duermen juntos. Pastor, y que cuando ella se levanta, la llorona le queda chiquita. Lucha, lo que te hace te sirve para secar y bañola. Escucha bien. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? Que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, sigue diciendo el versículo 14, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Es qué? No hay que tener un arma como los grupos delincuenciales. Con las palabras, con las actitudes se puede matar a alguien.
Le puedes matar la fe a alguien, lo puedes socavar, y más si esa persona es débil. Y más si esa persona no tiene de pronto el carácter, la personalidad que tú tienes. Por eso la Biblia dice, los que estamos fuertes, soportemos a los débiles y fortalezcamos la flaqueza. No todos tienen la misma capacidad que tú tienes de resiliencia. No todos tienen la misma capacidad de afrontar las cosas como tú las afrontas. Y gloria a Dios por tu vida, pero no te enorgullezcas de eso, sino que tienes que ser humilde y sensible. Amén. Pero Caín, en vez de arreglar su problema con el hermano, va al campo, ahí hay unos aguacates, astucia, mira dónde lleva el odio, mira dónde lleva la falta de amor, y lo mató. Y después vino como si nada. Dios, que está viendo todo, sabe lo que está pasando. A su nombre. Entonces la Biblia dice, vuelva a Judas, no Judas el ñero, sino Judas el apóstol del Señor. Ellos porque han seguido el camino de Caín. Ahora, si usted mira el contexto, usted va al versículo 8 de esta carta. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Usted quiere conocer un rebelde? Es alguien que mancilla la carne. Pastor, ¿qué es eso, mancilla la carne? Es alguien que representa una vida aparentemente de santidad. En lo oculto, en el secreto, está teniendo prácticas inmorales, prácticas que a Dios desagrada. Dios lo guarda a usted y a uno, no solo de montarse en este altar, sino de ministrar en esa condición. No puede haber fachadas en nuestra vida. Ahora, número 2, rechazan la autoridad. Esa gente que gusta andar ruedas sueltas sin dar cuentas a nadie, está en ese estado. Blasfema de las potestades superiores. Cuando se está en la oración de guerra espiritual, yo he escuchado hermanos que dicen diablo, puerco, cochino, maluco. Usted está blasfemando, pastor, pero es una autoridad calla, pero es una autoridad. Entonces, mire lo que dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, Moisés muere, pero Dios esconde su cuerpo para que Israel no vaya a caer en idolatría. Dios le dice, sube al monte Nebo, y no se volvió a saber más de Moisés, no lo encontraron. Pero la Biblia está revelando que hubo una contienda espiritual. Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? Una de las razones, de las muchas, para que Israel lo idolatrara. Porque de la Biblia, uno de los personajes que más se asemeja a Cristo y que más ha influenciado en la vida de Israel, en la historia de la nación de Israel y también en la historia cristiana, es Moisés. El gran legislador, el gran caudillo, el hombre que habló cara a cara con Dios. Escuche bien, no cualquier pintado en la pared. Él, el arcángel, era el diablo antes un querubín. La organización, en la jerarquía de Dios, los querubines en autoridad. Usted aprendió eso en los estudios bíblicos. Así que deje de estar viendo tantas novelas y venga a los estudios. Ahora, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Qué es maldición? Es hablar mal, es decir mal. Hay mujeres, las empoderadas, como están tan empoderadas, entonces creen que tienen falta de respeto a su hombre. Ven acá, ñeque, ven acá. Ven acá tú que no haces nada. Y el hombre, como decía el pastor la semana pasada, Dios a través del pastor Ale, perdóname la expresión, perspectiva, pero parece un bobo.
ella lo domina, lo manipula. Porque le dice, ya sabes que si no, no hay de aquí. Más grande que le hagas el Caribe. O si no, no sé qué lo otro. Falta respeto al padre. O le falta respeto al jefe. O le falta. Y cuando hay confianza, cuando hay familiaridad, tiende a suceder eso. Y algo que nosotros tenemos que aprender es a diferenciar y a entender los contextos y los roles. Yo le digo a mis hijos, en su casa yo soy su papá, pero aquí en la iglesia yo soy su pastor. Allá en el lugar de trabajo yo puedo ser su jefe o su superior, o usted puede ser mi superior. Cuando usted se ubica, se orienta, usted no va a caer en eso. Amén. Por eso a veces las empresas familiares son una bendición cuando tienen claro esto, pero cuando no tienen claro esto, entonces los problemas que tienen en el negocio, en la empresa, los llevan a la casa. Y yo le digo algo, cuando yo salgo de acá, mi esposa y yo dice, lo que pasó, lo que hablamos, se queda. Allá en la casa a intoxicarme, allá que mira que le... Y lo otro, no. Con el almuerzo ahora, mire que no sé qué, que ta. Porque me enfermo yo y enfermo a los que están a mi alrededor. Hay una ética que se debe guardar. Imagínate, lo voy a decir en el buen sentido de la palabra. Imagínate un ginecólogo que no tenga ética. Pensando cuántas mujeres revisó ese día. No, como pastor, escucha, conoce tantos casos. Porque el pastor tiene que conocer sus ovejas, tiene que conocer el estado de la congregación. Y no lo digo, no me lo malinterpreten, no es orgullo. Pero Dios le habla al pastor. ¿Para qué lo puso a uno? Yo le digo, Dios, si tú me pusiste y no me hablas. Si usted le va a hablar al hermano Juancho, al hermano Pedro, primero el Señor. Apocalipsis dice que le escribió la carta al ángel que estaba en cada iglesia. Pastor, el líder. Y en la familia Dios quiere hablarle primero al hombre, pero cuando el hombre no atiende, se persigue, está por allá, la parranda para amanecer, y el que se duerma yo no sé qué lo ramba, ¿no? Él le habla a la mujer. Gloria a Dios por esas mujeres, están atentas y apercibidas. El punto es, ¿cuál es, pastor? Uno tiene que conocer el estado del rebaño. Sabe lo que está pasando y está sucediendo. Ahora, yo le llevo eso a Dios. Viendo tantas cosas, escuchando tantas cosas, viendo demonios, situación, todo. Si uno no tiene clase, uno se termina volviendo loco. Usted tiene que aprender a llevar las cosas al Señor. Aprender a llevar las cargas a Dios, porque en un mundo convulsionado de afán, desesperación, hay gente, lo he dicho, hay gente que está comiendo y mañana ¿qué vamos a comer? O sea, disfruta lo que te estás comiendo, oye. ¿Y será que mañana sí vamos a comer? Ay, que lo que pasa es que el dólar subió y lo que pasa es que ahora salió la inflación, que lo que más subió fue la comida. Oye, pero estás comiendo y te estás comiendo algo bueno, sabroso. Y en paz, y gracias a Dios te sirve el esófago, te sirve la chapa, la muela, te sirve, no te duele. Gloria a Dios, puedes bajarle el sistema digestivo, te sirve. Hay gente que no le sirve pudiendo comer el mejor restaurante del mundo y a ti te sirve. Y uno más que conozco aquí, que no voy a decir con el nombre, se comen 2 y 3, comen más que mejor dicho. Uno dice, los quito, pero no los alimento. Dios mío, parece que tiene un barril sin fondo. Parece que cuando comen ellos, comen la solitaria o las 3 que tienen ahí. Santo Dios, alaba al Señor en esta mañana. Escucha. Santo Dios. Y lo bueno es que no engordan. Ahora,
Tienes que aprender a llevar eso al Señor. Caín tenía una inconformidad. Él tenía una inconformidad. De pronto tú puedes tener una inconformidad porque Dios está usando, y le digo a las parejas ministeriales, cuídense de eso, que no entre el celo en ustedes. Yo a mi esposa la honro, yo le reconozco, ella es más ordenada que yo. Ella es más de la organización de la iglesia, ella es más de los detalles. Yo soy más práctico de esto. A veces digo, ¿viste la lámpara que colocar? Y yo, ¿cuál lámpara? Que no sé qué, que lo otro. Yo, ¿cuándo? Ella memoriza más nombres que yo. Yo le digo, ven acá, ¿cómo que se llama la hermana? A veces nos encontramos en parte, me dice, pastor, no sé qué. Yo reconozco el rostro, pero el nombre no me acuerdo. Yo, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y mi esposa me dice, ¿tú sabes con quién estás hablando? Se llama Juliana de tal, en tal parte, no sé qué consististe, acordate por ella. Gracias. Entonces yo le digo, hola María, ¿cómo está? ¿Cuándo? A veces me toca, porque no puedo mentir. ¿Usted sabe cómo me llamo yo? No te puedo decir que no. Mi esposa tiene esa capacidad. Es la ayuda idónea. A veces le digo, ay, mire, ¿cómo están los 3 niños que tiene? Y me dice, esposa, tiene 2. Digo, ¿y cómo está el niño? Ya creció, ya está en la universidad. ¿En serio? ¿Me pasa eso? Los que me conocen saben que es así. Entonces, para que ustedes no sepan que fue que el pastor me ignoró, que me cambió el nombre, que no sé qué, que no me tiene en cuenta, que no ora por mí. No, eso me pasa. Yo soy bueno para grabar números, soy bueno para grabar muchas cosas, lo otro. Pero ahí, eso me toca seguir trabajando. Pero yo tengo a mi esposa ahí. Ven. Ahora, lo que quiero decirte es que tú puedes tener una inconformidad, pero no puedes permitir que el celo, la envidia te carcoma. Y cuando tú y yo tenemos identidad en Dios, estamos claros de quiénes somos, aprendemos a aceptarnos como somos. Yo sé que tengo esa falencia que le he hablado, pero yo no me latigo. Yo no llego al espejo, Señor, mire, yo estoy necesitado. No sirvo para nada, Señor, pon a otro. Yo sé que Dios me ama así. El Señor, si me acuerdo. ¿Cómo se llama Él? Conozco su voz. Oiga esto, Dios sabe que yo tengo mis imperfecciones como las tiene usted. Y Dios te ama y te acepta porque te hizo único. ¿Entiende esto? Hoy que se está atacando tanto la identidad con la ideología de género y con todo lo que se están tratando de inventar y de destruir al ser humano, de despersonalizarlo. ¿Cuál es el asunto, pastor? Que Caín le costó reconocer que Abel lo hizo mejor. ¿Por qué Abel lo hizo mejor? Porque Abel le dio lo primero a Dios, le dio lo mejor, el primogénito. Algunos dicen que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque era del campo, porque Caín era agricultor. No. Fue la actitud de Caín que le dio a Dios cualquier cosa. Y tú tienes que aprender, si tú estás en esa actitud como de Caín, que le das a Dios lo que sobra, le das a Dios con dolor, le das a Dios en vez en cuando. Y no solo estoy hablando de dinero. Y tú ves que tu hermano está siendo bendecido por Dios. Oye, en vez de cogerle la mala a tu hermano, aprende. Amén, iglesia. Yo sé que tú no sacas casi amenes. Ay, y otra vez lo pusieron a él. Ay, y Jesús, que es el de los viernes. No hay otro. Porque tú, cuando te decimos que predicas, no contestas el teléfono. Me está llamando Jenny. El número apagado, el número está equivocado. Está. No puedo. Entonces no estás tosiendo y toses. No puedo predicar. Y Dios te está viendo. Y te busca la excusa. Pero al festival del Salchipapa vas con aguacero porque vas. Aló. Ay, pastor, no sea así. Hace un hombre. Porque yo me los conozco. A veces me están echando el cuento y yo.
decían los padres, cuando usted iba allá yo venía. Y a veces uno para no discutir, claro hermano, tranquilo. O a veces uno no dice nada. Señor, el asunto es contigo. Si Él te va a echar cuento a ti, Señor, el asunto es contigo, el asunto no es conmigo. Dejémonos de eso. Miremos al Señor, a su nombre. Ahora, cuando yo no llevo mi inconformidad, quiero cerrar con esto. Porque todo el momento determinado tenemos inconformidad. Yo cuando voy por allá por la circunvalación y ¡pum! Un hueco el carro. Pregúntale a mis hijos, esto es bendito. Yo después me acuerdo si me dice. En mi mente tengo una lucha. ¿Y quién me va a pagar el daño? No, somos carne. Pero si yo no le llevo eso a Dios, entonces usted me va a ver hablando mal de todo tiempo el gobernante. Claro, hago mis observaciones, mis cosas. Pues si todo el día va a estar el presidente, la alcaldesa, el alcalde, el jefe, el no sé qué. Eso el enemigo lo está viendo, lo está escuchando. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero Satanás es experto de crear ocasiones y situaciones para alimentar ese sentimiento, ese pensamiento. ¿Aló? Tu esposa no te quiso dar el besito. En la noche tú llegas y vuelves a intentar. Y resulta que entonces te afirma más. Viste, te estoy diciendo. Y mañana entonces tú para sorprenderla le haces los huevos como a ella le gusta. Y ella ni se los come y para bola los deja que se enfríen. No sé qué, o te dice está muy salado. Viste. Y empieza a alimentar. Entonces tú qué tienes que hacer, llevar eso a Dios. Número uno, y ven acá. Cerrate en el cuarto, ven acá, vamos a hablar un asuntico. ¿Cuál es el asuntico? Y yo te voy a abrazar, te voy a buscar el otro y tú siempre me estás ignorando. ¿Será que tú tienes otro? Ahora es una falta de respeto para una mujer. Mire, este hombre de 20 años y todavía está inseguro. Porque a veces tus inseguridades pueden más. Pero cuando tú estás seguro en Dios y estás seguro en ti, sabes de lo que tienes al lado. Oye, puedes hablar con Cheve Sabatiana. Tú estás tranquilo. Porque no hay peor cosa que una mujer tóxica. Que estive llamando al hombre cada rato y con esta, mándame la ubicación, mándame el pantallazo, videollamada. Yo quiero hacer cuenta. Yo he visto más de una si yo te tienen dominado. Digo, su pastora, cuando yo salgo, muy poco me llama. No. Ya no está pensando quién sabe dónde está allá. Porque a veces las inseguridades no pueden. Y eso le pasó a Caín. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios hizo malo a Caín? No. Pero él empezó a darle lugar al diablo porque el enemigo que logró tentar a sus padres y que sus padres cayeran en lo que él lo tentó. ¿Usted cree que el diablo se quedó ahí? No, venga acá. Ya fui por Adán y Eva, ahora voy por Caín y voy hasta por Abel. Y eso es lo que usted como padre, como hermano tiene que entender. ¿Usted cree que el enemigo solo se las trae con usted? No, también se la trae con su familia. Y también se la trae con el ministerio. Y también se la trae con la iglesia. Y usted está en la alabanza o está sirviendo. Y el enemigo, ¿usted cree que está contento? ¿Usted ahí? Yo no sé en qué momento. Porque la Biblia dice, 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. ¿Qué es ser sobrios? Ser equilibrados. Hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. No podemos irnos a los extremos. Sobrio. Una persona sobria puede tomar buenas decisiones. El ebrio, ¿qué decisiones buenas va a tomar? Le he dicho a usted que mi papá la única vez que me decía que me amaba era cuando estaba borracho. Cuando estaba sobrio, tú pareces no sé qué lo otro. Qué bien. El ebrio, el alcoholizado o drogado o por lo que esté, bajo la influencia que esté, no es consciente de sus actos. Y el enemigo quiere tener a una iglesia en esa condición, a un creyente en esa condición.
Hoy estamos viendo la gente hipnotizada, la gente siendo engañada, mueven sus emociones, le hacen promesas y la gente... Argumentate. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la norma? No es como te lo están pintando. Cuando te prometen muchas cosas, cuando todos te lo están diciendo que todo es fácil, regalado. Ay, santo Dios, préstale a Jesús. Yo le pregunto, ay, ¿dónde vamos a sacar la plata? Le hablo de un Dios proveedor. Yo le digo, ¿ya se lo pidieron al Señor? Le digo, ajá, ¿y dónde vamos a sacar esto? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y esto realmente lo necesitamos o puede esperar? ¿Realmente es una prioridad o es un antojo? Es como la mujer que se repite tiene un poco de zapatos. Vaya, todos los zapatos lo necesitan. Ahora la que nada más tiene dos, hombre, por favor, manifiéstate, cómprale el zapato. Pero tienen eso. Bolso de todo. Y el argumento cuál es, que tienen que combinar cada uno. Pues no sé qué, lo está bien. Se la ganan a uno por ahí. Pandemia demostró un poco de gente con un poco de ropa que no se pudo poner, que hasta se le quedó. Oh, bueno, eso es otro tema. Es un tema que no me van a amar aquí más. Quiero cerrar diciéndole, esa inconformidad que él tenía, y preguntarle a su hermano, ¿qué tú haces para agradar a Dios? ¿Cómo es que se da la ofrenda? ¿Cómo es que se sirve a Dios? Y eso es lo que tú tienes. Y el discipulado, el mentoreo te enseña eso. Tú debes buscar en la iglesia un mentor. Y usted, hermano, que Dios le ha dado la capacidad, que ha alcanzado una madurez, usted tiene que ayudar al otro. Y en vez de estar juzgándolo, y en vez de estar criticando al hermano Elías, un ejemplo, usted ven acá, hermano Elías, ven acá. Pero no dañarlo. Imagínate que lo que pasa. Yo empecé así como tú, emocionado. ¿Quién es el pastor? Pan, tú te lo estás tirando. Estás matando a tu hermano. Que la Biblia dice que hay palabras que son como golpe de espada. Y el poder de la vida y de la muerte está donde, en la lengua. Pero a muchos se le ha olvidado Mateo 12:34, que dice: por tu palabra serás justificado o por tu palabra serás condenado. Todo lo que se dice en secreto, un día Dios lo va a sacar a la luz. Una vez a alguien de esta congregación, no voy a su nombre, vamos, y un día se le disparó el WhatsApp y se dio cuenta. Yo estaba en una reunión de trabajo, yo no me había percibido. Miento, perdón. Habíamos hablado bien. La llamada aparentemente terminó. Yo no le di colgar, seguí mis asuntos donde estaba. Cuando empiezo a escuchar, diciéndole a otros lo que yo no había dicho. Para mí fue una prueba. Domingo me la encuentro aquí, pastor. Dios le bendiga, hermano. Para nada. No le quité el abrazo. Sí. Pero un día le dije, hasta que le dije, usted y yo tenemos que hablar. Lo que Dios lo permitió, para que usted salga de eso, sea libre de eso, y yo para poder saber quién es usted. Aquí todavía está en la congregación, le seguimos amando, le seguimos bendiciendo, reconoció y ahí está caminando, porque aquí la idea no es dañar y destruir a nadie. Si Caín se arrepiente, si Caín reconoce su inconformidad, si Caín reconoce lo que está ahí y lo que está sintiendo hacia Abel y hace un alto, Dios lo perdona y no termina como terminó. Escuche bien. Yo quiero cerrar con esto. Vaya conmigo a Efesios y le regalo esta última píldora.
Efesios capítulo 6. Esto es guerra espiritual. Efesios 6. Cuando en la guerra espiritual hay algo que a veces se puede pasar por alto. Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios. Desde el versículo 10 habla de la armadura de Dios. Pero dice algo aquí. Versículo 15 de Efesios 6. Perdón, el 16 dice: y sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la fe. Tiene un escudo que es la fe. Cuando usted activa la fe, ese escudo se activa. Como iglesia, como le decía ahora, no de manera individual, colectivamente tenemos que activar el escudo de la fe. Y en este tiempo más que nunca. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy más que nunca está siendo atacada con dardos del enemigo. Dice, y sobre todo, o sea, si está diciendo, si hay algo que es primero, si hay algo que es importante, si hay algo que es prioridad, eso significa sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En otra versión habla de dardos incendiarios. En la época en que Pablo lo está diciendo, no había las armas de guerra que hay hoy en este tiempo, la tecnología que hay hoy. Entonces los ejércitos se enfrentaban. Roma se enfrentaba. Y algunos pueblos con que ellos se enfrentaban, y aún ellos mismos, para atacar al enemigo, usaban un grupo de su ejército que eran los arqueros. Los que lanzaban la flecha. Y la lanzaban ¿qué? Encendida. Porque muchas de esas edificaciones eran hechas de paja para encenderlas y quemarlas. Pero también tiraban a los soldados. Entonces los que sabían de esto, sus escudos, muchos de ellos los ungían. Por eso la Biblia habla, cuando habla de los ungidos, habla del escudo ungido, que usted va al libro de Samuel. ¿Y qué hacía eso? Que cuando venía el dardo, apagaba ese componente colocado en el escudo, apagaba la flecha que venía encendida, el dardo incendiario. Pero no está hablando solo del escudo. ¿Por qué se usa el escudo? Porque el propósito de esa flecha era dar a la cabeza, traspasar la cabeza. Y por eso usaban también el casco, que la Biblia, ¿cómo lo llama en Efesios 6? ¿El yelmo de qué? De la salvación. Entonces hay unos dardos que el enemigo envía a tu mente, y a la mente del pastor también, y a la de tu esposo, y a la de los hermanos. ¿Y cuáles dardos? Hay muchos, pero uno de los dardos con que el enemigo está atacando hoy es ansiedad, que te pongas ansioso. Y la Biblia dice que contra la ansiedad hay un antídoto. Dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas todas vuestras peticiones en oración, en ruego y acción de gracia. ¿Estás ansioso? ¿Estás afanado? Ponte a orar. ¿Es verdad? Ponte a orar. Yo como pastor muchas veces estoy ansioso. ¿Qué hago? Me pongo a orar. Me pongo a cantar alabanza. Me pongo a oír la prédica. No solamente la que Dios me da, sino empiezo a escuchar hombres de Dios. No permito que esos dardos que vienen aniden mi mente. Y hago lo que Pablo dice en Corintios, 2 Corintios capítulo 10, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia ¿de qué? De Cristo, porque tú no puedes estar así. Como el boxeador, como espabile, le meten su... Está ahí, porque tú sabes que estás en una batalla. Pero si tú no tomas el escudo de la fe, tomar el escudo de la fe es lo que la palabra de Dios dice. El diablo te dice: tú no sirves, tu familia se va a destruir, y tú también al diablo. Amén, diablo. O tomas la palabra de Dios. Ella dice que yo soy hijo de Dios.
estoy en lugares celestiales con Cristo Jesús, que la Biblia dice que soy embajador del reino de los cielos. La Biblia dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La Biblia dice que el cual no escatimó ni aun su propio hijo, ¿cómo no me dará todas las cosas que yo pidiera? Ahí tú estás tomando el escudo de la fe y estás apagando los dardos de fuego del maligno. Escucha bien. Pero hay otros dardos: afán, estrés, temor, duda. ¿Y si se muere? ¿Y será que si me van a dar el trabajo? Si tú no te atreves, ¿cómo vas a hacer? Porque hay gente que no ha iniciado y ya el temor los tiene paralizados. Te inventas un dolor de estómago. Te inventas que te duele la pestaña, la ceja. No, a su nombre. Pero tú te preparas y oras al Señor y te atreves. Mi primer mensaje fue en un bus. Yo no sé qué dije, estaba más nervioso. El hermano me echó al agua. Yo con ustedes el predicador, yo voy buscando el predicador, el hermano Antonio. Nuevecito yo en el Señor. Yo recuerdo yo que dije del susto. Pero mucha gente ese día, para la gloria de Dios, recibió al Señor. El Señor respaldó su palabra en medio de mi nerviosismo, en medio de mi timidez, en medio de todas las cosas. Pero yo agradezco a ese hombre que Dios lo usó para lanzarme, para atreverme. Y la segunda predicación del bus todavía tenía susto. Y la tercera todavía tenía susto. Pero me atreví. Está bien. Porque alguien activó la fe de Dios en mi vida. Como hoy en este congreso de niños se está sembrando una semilla de fe en los ministros, los profetas, los pastores, los empresarios, los médicos, los abogados, los ingenieros, que son tus hijos, que son nuestros hijos, para la gloria de Dios. Pero no permita que el espíritu de Caín te mine. No te permita que el espíritu de Caín te haga que te levantes contra tu hermano. Le digo a los casados: no hay cosa peor que un hombre esté hablándole a todo el mundo mal de su mujer, o una mujer hablándole mal a todas las amigas de su marido. Eso se lleva a Dios y se busca consejería, se busca terapia en pareja. Porque a veces, ¿por qué la suegra le tiene la mala al marido? Porque tu hija te encargaste a tu mamá de dañarle la imagen de tu esposo, no siendo un mal hombre o no siendo una mal mujer. A veces, iglesia, yo creo que hoy es día de confesar. A veces somos causantes de que gente no haya vuelto a la iglesia, que gente no quiera hacer nada del evangelio, porque hemos permitido que la sin hueso, no controlada por el Espíritu Santo, ya dice para que oremos. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra quién, contra Satanás, contra el diablo, sino que dijo: el Señor Él reconoció la autoridad. Mal, caído, pero dice: aquí hay una autoridad. Mire este principio. Usted en la guerra espiritual no gana por altivo. Cuando usted está en una posición altiva y arrogante, despectiva, ahora no sabe quién soy yo. Ahora diablo maluco, diablo puerco, diablo no sé qué, yo te cojo y te hago y te deshago, y estás en tu propia fuerza, en tu palabra. Mire, yo he encontrado hermanos, y es algo que el Señor me regaló hace unos años. Yo no entendía por qué después de salir de una administración terminaba cansado, agotado, como si hubieran dado una palera. La acción tuya es más poderosa. Si esto es fuerza, esto con el Santo Espíritu. Y ahora yo he visto una diferencia. Sí hay momentos de cansancio humanamente hablando. Pero gente dice: pastor, yo fui a predicar y
puedo parar, me puedo parar. Algo no está bien. Las razones que encontré, que yo en momentos también hablé mal del diablo, usé maldición. No se atrevió a preferir juicio de maldición. ¿Qué es maldecir? No solo es decir maldito, es hablar mal. Entonces, diablo puerco, diablo cochino, diablo yo te cojo, yo te arranco, yo no sé qué, lo otro. Eso no es bíblico. Tú estás entrando en un terreno que a ti no te compete. Entonces, ¿qué hizo Miguel? El Señor te reprenda. No estamos hablando de los demonios, porque dice, pastor, a mí se me apareció el diablo. Y tú como que eres muy importante, porque el diablo que no es omnipresente se te apareció a ti. Se te apareció un demonio, porque Satanás trabaja a través de los demonios, porque él no es omnipresente. Si me dices, se me apareció el Señor, yo te lo creo, porque el Señor es omnipresente. Aló. Oye, yo no sabía que tú tenías tanta autoridad, tanta jerarquía, que el diablo dejó su trono, dejó su lugar para venir a molestarte. Oye, verdaderamente, papi, yo voy a quitar los zapatos, no sé qué, porque ni a mí se me ha parecido. ¿Y usted cree que el diablo anda perdiendo tiempo? Si alguien es estratega, es el Satanás. Por eso Efesios 6 habla que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes espirituales. Satanás tiene bien organizado. Él dice, estos son para presidentes, estos son para el Congreso, estos son para la Corte Suprema, estos son para los jefes de empresa, estos son para los pastores, estos son... ¿Estoy haciendo entender? ¿Tú por qué crees que en el huerto Dios, cuando el hombre lo sacó, qué puso en el huerto a cuidar? No puso arcángeles ni serafines, puso querubines. Mismo nivel de autoridad. Mira que tiene a su lado, tenemos que aprender mucho del principio de autoridad. Para hacer guerra espiritual tenemos que aprender mucho del principio de autoridad. Cuando usted tiene que... Ahora, pastor, entonces que yo no reprendo. No, Señor, tú reprendes a Satanás, porque a mí no me toca reprenderlo, le toca al Señor, porque el Señor es mayor autoridad, Él lo venció. Ahora, ¿quién reprende? A los demonios. Y los ángeles que están en rango de autoridad también están puestos a nuestro servicio, no para la adoración. Termino diciéndote esto. La Biblia habla de que estos personajes, versículo 16, para que oremos. Estos son murmuradores. No siempre la murmuración es que lo que se está diciendo no es cierto, sino que no se tiene la personalidad de decirlo de frente. La comedia. Ahí vino. Pasa en los hogares. Espero que el suyo no pase. Y entonces está hablando mal del papá, del marido. Que tu papá. O estás hablando mal de la madre de tus hijos y eres cristiano. Y estás ahí. Ojo. Murmuradores, querellosos. ¿Qué son los querellosos? Los que les gusta la contienda. Hay hermanos que son contenciosos, no contienden por la fe, pero todo lo discuten, todo no aceptan. Tú le dices, ellos te dicen. Tú me dices una, yo te digo dos. Y su frase célebre: yo no me dejo de nadie. Que me dice, yo le digo. Y yo tengo muchas razones de pronto porque eres así. Y me identifico contigo porque yo un tiempo fui así. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes iras, cuando tienes cosas guardadas desde la adolescencia, de la niñez, porque tuviste abusos de pronto de tu figura paterna, porque te hirieron, porque te maltrataron, por la razón que sea, o un hombre abusó de ti, te barrió contigo el piso y tú dices, nunca más nadie lo va a hacer. Escuche, tú tienes que darlo tu dignidad. Y no estoy diciendo que
atropellar y abusar. Escucha bien. Porque el amor primeramente es benigno. Y cuando dice que es sufrido es por la causa de Cristo. Oído a esto, eso hay que entenderlo bien. Pero el asunto, ¿cuál es? A veces las injusticias que mi papá cometía en la adolescencia, a un día le dije, yo quiero que usted se muera. Cuando mi papá se murió, yo me sentía culpable. Ese dolor, yo tuve que llevarlo a Dios cuando el Señor me confrontó, para pedirle perdón a Dios y perdonarme a sí mismo y poder sanar. Entonces aprendí en Dios lo que es el principio de autoridad. Que cuando uno entiende el principio de autoridad, puede ser que uno no esté de acuerdo con ciertas cosas, pero uno respeta. Respeta a la persona, respeta la investidura. No puede diferir sin ser irrespetuoso. Uno puede diferir sin dañar la imagen, la honra, el buen nombre. No volarse el proceso. Porque usted dice, yo te estoy contando esto, pero te lo estoy contando a ti. Resulta que tú estás callando. Entonces estás en una actitud de murmuración, de querelloso, que según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mire, hermano, entienda. Una cosa es ser cariñoso y afectuoso, y qué bueno que usted lo sepa. El amor de Cristo está en usted y en mí. Pero esas personas que le quieren caer bien a todo el mundo, que andan adulando a todo el mundo, yo la mejor manera de probarla es cuando le digo no. Y cuando voten el yupo, yo digo, ahí está el que. Porque yo hoy puedo ser tu pastor lindo y tú me puedes dar muchos likes y wow, qué palabra. Pero yo quiero ver cuando yo te tenga que corregir y amonestar de parte del Señor, si yo sigo siendo tu pastor lindo. A su nombre. Que el día que yo te diga, no te vas a subir a saltar, aunque tú hayas ensayado, hayas armado mensajes, hayas ayunado, hayas orado, yo te digo, no vas a subir. Y después hablamos. Yo quiero saber que si yo sigo siendo tu pastor lindo, hermoso y bello, o no estás entonces empezando a armar, ¿cómo es que me voy de la iglesia y a cuántos 3 o 4 me llevo más? Porque la iglesia que era linda por años, ahora era la peor. Tienes que cuidarte, yo tengo que cuidarme de ese espíritu. Porque yo no, escuche, yo no puedo, ¿cómo puedo estar yo en paz con Dios? Y le digo algo. A los que profesan una santidad como rara, que no es bíblica, seguir la paz, que es ser santo. Pero el versículo dice de Hebreos 12:14, antes de hablar santidad, primero dice, seguir la paz con todos. ¿Cierto que dice? Y la santidad. No dice dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y yo hoy veo ministros que están hablando mucho de santidad y no le hablan al otro ministro. Y veo muchos hermanos que están hablando de santidad y se rasgan el vestido porque alguien trajo de pronto la falda un poco más corta o no sé qué, o porque se tiñó el pelo, no sé, se lo puso como Messi, no sé si Messi lo tendrá así, que entonces ya es el diablo, bravo, enojado. Y hay gente que se ha puesto brava, cristianos, se ponen cara para no pagar. No sigo paro. Santo Dios. Escuche bien. Porque hay gente que ya te empieza a bloquear del Facebook, del WhatsApp, lo otro. Y hacen como muchos gobernantes, con muchos políticos expertos que usan la fachada, la cortina de humo para esconder sus errores y sus cosas que están haciendo indebidas. Entonces usan la fachada. Me están atacando. Golpe blando. Atacando a mi político, a mi gobernante.
quiere presentar, dar cuenta de lo que tiene que dar cuenta. Dígale a que tiene a su lado, deja esa posición de víctima. Cuando los hijos se ponen pesados, mamá, entonces me voy de la casa. Un día le dije a mi mamá, me voy de la casa. Me dijo, aquí está la maleta. Usted se va a encontrar en un hotel, mamá, que en otro lado, pues mi hijo, bien, que le vaya bien. Yo no lo maldigo, lo bendigo, que le vaya bien, mi hijo, pero porque el niño en ese momento quería llegar tarde y quería llegar borracho y quería fumarse el cigarrillo allá en el cuarto y quería hacer y deshacer, y la vida dijo, no, 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 aquí no va a ser mi casa lo que usted le da la gana. Yo lo amo a usted, pero usted mi casa la respeta y usted respeta, gloria a Dios. Entonces, si usted encuentra a usted el mamá, como se le atiende y se le cuida aquí, pues mi hijo, que le vaya bien. Si usted cree allá la que le está haciendo cambiando luces, que usted es lo más hermoso del mundo, cuando ella se dé cuenta que usted no lava ni los calzoncillos, entonces ahí vamos a ver. Pues tú te coges la cosa en serio. Broma. ¿Ya camina qué? Porque eso le está faltando ya mucho qué. A muchos padres y cristianos. Los hijos se aman, pero los hijos deben respetar. Amén. Póngase sobre sus pies en esta. Padre, te damos gracias por este tiempo especial, Señor. Gracias, Señor.